hablar de bendiciones para todos los que nos visiten en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Dios de los cielos obrando en tu vida, que sea el Dios de los cielos llenándote de su presencia cada día más, que sea el Dios de los cielos bendiciendo tu hogar, tu familia, tu ministerio, tu matrimonio. En el nombre de Jesús. Quiero en esta hora compartirte un mensaje, la cual está en 2 de Crónicas, capítulo 18, versículo 28 y 29. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Amén. Dice la palabra del Señor que estaba el rey Josafat, rey de Judá. En ese tiempo vino a visitar al rey Acab, rey de Israel. Pero la palabra del Señor dice que el rey Acab tenía problemas o dificultades o conflictos con el rey Ramot de Galaad, que era el rey de Siria. Y él invitó al rey Josafat a la batalla. Le dijo: ¿irías conmigo a la batalla? Y el rey Josafat le dijo: mis hombres son como tus hombres, mi ejército como tu ejército, mis caballos como tus caballos. Claro que iré contigo a la batalla. Algo que el rey Josafat cometió un error, por decirlo así, porque Dios no lo estaba mandando a él a hacer alianza con el rey Acab, que el rey Acab era perverso de corazón o era una persona contaminada en la idolatría. Y el rey Josafat se comprometió a ir con él. Pero dice la palabra del Señor que Josafat, cuando ellos se organizaban para ir a la batalla, Josafat le decía que podríamos consultar primero a Jehová. Dice que el rey acá empezó a llamar profetas, pero dice que todos los profetas decían que supiera que Dios les iba a entregar en sus manos a Ramot de Galaad. Pero dice que Josafat dijo: ¿aún hay algún profeta de Jehová en este lugar al cual podamos consultar? Josafat tenía temor a Dios. Josafat era un hombre que le temía a Dios, el que estaba consciente de que Dios es soberano y que Dios peleaba su batalla. Por eso decidió pedirle que si había un profeta de Jehová, había un profeta el cual le hablara de parte de Dios si debían ir a la batalla o no debían ir a la batalla. Pero dice que el rey Acab le dijo: hay un hombre el cual puede hablarnos de parte de Jehová, pero siempre me profetiza cosas malas, siempre me profetiza cosas feas, de tal manera yo lo aborrezco. Es que a veces queremos que los hombres nos hablen y no queremos que Dios nos hable. A veces queremos que el hombre venga y nos hable cosas bonitas, cosas hermosas, pero no queremos que Dios nos exhorte. La Biblia dice que el hijo que Dios ama corrige y castiga. De tal manera es que si Dios te ama, Dios siempre te va a corregir. Dios siempre te va a dar una palabra de exhortación para que tú endereces tus pasos. ¿Por qué? Porque Él nunca quiere que tú te pierdas. Él nunca quiere que tú te desvíes. Él quiere que siempre estés ahí buscando de su presencia, buscando de Él. Pero dice la palabra del Señor que llamaron a Micaías y Micaías le profetizó lo que iba a acontecer. Le dijo que iba a morir en la guerra, que iba a ser entregado a los sirios, que Dios había puesto un espíritu de mentira en la boca de sus profetas, que eran profetas de Baales, no eran profetas de Jehová. Pero dice la palabra del Señor que cuando iban a ir, Él le dijo a Josafat: ponte tus ropas reales como rey que eres, y yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Iba a entrar como un militar cualquiera, disfrazado. Pero cuando Dios ha determinado algo, cuando Dios ha declarado una palabra, la palabra se cumple. Porque lo que Dios promete, lo que Dios dice se cumple. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios dice, Dios hará. Porque para Dios no hay nada imposible. Dice la palabra del Señor que se disfrazaron. Pero en aquel momento el rey Josafat estaba con sus trajes reales, los capitanes, los jefes del ejército de Siria. Dice que vinieron contra él para matarle pensando que era el rey de Israel. Pero dice que él clamó a Dios. Dice que clamó a Dios y Dios los apartó de él. Los alejó de él.
Y dejaron de contender o de querer atacarlo, porque él clamó a Dios. Porque el que clama a Dios, algo pasa. Cuando tú clamas a Dios, algo acontece. Cuando tú le pides a Dios, algo va a pasar. Pero Dios nunca te va a dejar desamparado, porque la palabra del Señor dice que Dios no desampara al justo. De tal manera que el justo clama y Dios le oye, dice la palabra del Señor. Pues por eso es necesario que cuando tú estás en dificultades, estás en problemas, y aunque cuando no estés en dificultades, debes orar, debes clamar, debes pedirle a Dios, porque Dios trae retribución sobre tu vida. Dios defiende tu causa, Dios defiende tu pelea. Dice la palabra del Señor, Jeremías 1:19, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte. De tal manera que el Dios de los cielos es el que guarda tu entrada y Dios guarda tu salida. La Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De tal manera que tú, cuando decides creer en Dios, tú moras bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Dios de los cielos. Ese Dios que te ha llamado y que te ha dado promesas quizás, y las promesas se cumplen. Lo que Dios declara se cumple. ¿Por qué? Porque Dios le dijo por medio del profeta Micaías a este rey que él moriría en la batalla y que no regresaría jamás. Pero dice la palabra del Señor que él se disfrazó para confundir a los sirios, para él confundir al ejército de los sirios para no morir. Pero dice que por ventura un hombre lanzó una flecha, y esa flecha fue y se le incrustó en el costado, y de aquel momento él le dijo el que dirigía el caballo, el carruaje donde él iba, sácame de aquí porque estoy herido. Dice que él murió en ese momento. Después murió, ¿por qué? Porque Dios lo había determinado de esa manera. Era Dios que lo había determinado. Por eso cuando Dios determina algo sobre tu vida, de que se cumple, se cumple. No importa lo que venga, no importa lo que quiera, se quiera levantar, lo que Dios determina sobre ti se cumplirá. Si Dios ha dicho que tú serás de bendición para las naciones, si Dios ha dicho que Dios te pondrá en honra, si Dios te ha dicho que te va a bendecir, si Dios te ha dicho que te llevará a cosas o a lugares de bendición, pues Dios lo hará, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios determina sobre algo o sobre alguien se cumplirá. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que nunca deje de creer, nunca deje de confiar, siempre cree, siempre confía que el Dios de los cielos defiende tu causa y Dios es el que te levanta. Amén. Así que siga adelante. El rey David era humillado por sus hermanos. El rey David era perseguido por el rey Saúl, pero Dios lo había llamado para que fuera rey sobre Israel, y tal manera que Dios lo montó como rey, porque lo que Dios determina se cumple. Así que si Dios te ha dado promesas, espérala, porque de cierto vendrá. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga.